Hermanos, preparémonos en este tiempo para poder abrir la palabra de Dios y ser expuesto a ella. Es tan importante este tiempo, el tiempo que nosotros recién le dimos al Señor con nuestras canciones, las alabanzas que le hemos expresado en esta mañana, y algo que nosotros le damos. Pero si ustedes se fijan, el Señor desde que entramos acá nos bendice. Y en este momento Él también nos edifica. Y Él edifica a su pueblo con su palabra, por medio de la palabra de Dios. Antes de iniciar, vamos a encomendarnos una vez más a Él, a su gracia, para que nos ayude a comprender su palabra. Padre amado, una vez más, venimos delante de ti para pedirte, Señor, el oportuno socorro. Y en especial, Señor, para comprender tu palabra. Ayúdanos en este tiempo, Señor. Guárdanos, Señor, de las distracciones y danos un corazón que busque escuchar tu voz, que prefiera escucharte a ti, Señor. Danos sabiduría, ilumina nuestra mente, nuestro entendimiento, para que podamos captar tu verdad y de esa manera obedecerte, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El pasaje que nos toca exponer, me toca exponer esta mañana es el versículo de 1 Timoteo capítulo 4, versículo 13. Podríamos haberlo hecho de una tirada, es decir, de corrido, pero creo que hay tanto contenido. Para nosotros es importante afianzar y afirmar verdades, no hacerlo de la manera apurada, sino tratar de profundizar todo lo que nos dé a nosotros en la capacidad que el Señor nos permita de poder extraer la verdad de la palabra de Dios, la riqueza que hay, y para que esto a vos, a usted y a mí nos pueda edificar. Siempre que leemos un texto, hermano, hay dos preguntas que tenemos que hacer para que nos ayude a concentrarnos y también poder observar lo que dice el texto y no torturar el texto, como dicen algunos predicadores. Y lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué quiso el autor, en este caso, de este libro, de esta carta, el apóstol Pablo, que le envía esta carta a Timoteo, pero a la vez no solamente una carta personal, sino que esa carta se leyera en las iglesias de Éfeso? Entonces, ¿qué quiso Pablo que Timoteo en este caso creyera? ¿Y qué quiso Pablo que Timoteo hiciera? Porque sabemos que la escritura no es una propaganda o no es algo como que venimos al cine, esto me gusta, esto no me gusta, esto no lo voy a hacer. No, la escritura nos da solamente una opción en realidad y es obedecer. Es autoritativa, es Dios hablando y entonces nosotros como sus hijos debemos prestar atención. Rogar al Señor que nos ayude a entender, comprender la verdad y obedecer esa verdad. Entonces esas dos preguntas son importantes. ¿Qué quiso Pablo que Timoteo creyera? Y también a consecuencia de lo que cree, de lo que quería que crea Timoteo, ¿qué quería que haga Timoteo? Y en nuestro pasaje, en estos versículos del 12 al 16, encontramos como 7 imperativos. Y en nuestro caso es, en un sentido, podemos decir, más fácil descubrir. No es fácil, pero pareciera ser por las órdenes que da. Acá no hay ninguna sugerencia para Timoteo ni para la iglesia de Éfeso. Acá hay imperativo, hay órdenes, hay mandatos que Timoteo debía cumplir, la iglesia de Éfeso, y nosotros hoy, 2000 años después, no somos de la iglesia de Éfeso, ni hay Timoteo acá, ni Pablo, sino somos nosotros, la iglesia en este momento, después de 2000 años, también hay un principio derivado de esa verdad que nosotros tenemos que aplicar, no a nuestro antojo, sino de acuerdo a lo que Dios ya reveló en ese momento. Entonces, teniendo eso en mente, vamos a dar lectura de igual manera desde el 12 hasta el 16. Y observen conmigo, por favor, hacia dónde Pablo dirige a Timoteo
en cuanto específicamente a la verdad, a la centralidad de la Escritura. Dice así, 1 Timoteo 4, versos 12 en adelante. Ninguno tu juventud tenga en poco, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. Y el verso 13 específicamente es lo que vamos a ver. Dice, entre tanto que voy, ocúpate. Este es el verbo imperativo, ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. En estas cosas ocúpate, en ellas permanece, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. En estas cosas ocúpate, en ellas permanece. 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Estos pues haciendo, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hay un poquito de interferencia, parece, no sé si es el cable. ¿Sí? ¿Está bien ahí? Pues ya bajé hasta donde. Ahí. Bueno. Siempre que en vivo sí me pasan estas cosas, ¿verdad? Entonces, hermanos, concentrémonos en el verso 13 una vez más, que dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. En este capítulo 4, Pablo exhorta, manda a Timoteo. Timoteo debe ganarse el respeto de su congregación. Debía ganarse el respeto de su congregación. En primer lugar, como vimos la semana pasada, por su ejemplo moral. Timoteo debía ser coherente con lo que él creía. Las verdades que él predicaba tenían que ser verdades en su propia vida. No solamente ser palabrero, sino que esa verdad sea evidente en su vida. ¿Y en qué tenía que ser evidente? En palabra, en conducta, en fe, en pureza. Eso Timoteo tenía que modelar en su vida. Tenía que ser coherente. Justamente los falsos maestros eran lo contrario. Ellos no eran ejemplo de nada. En realidad eran mal ejemplo para la grey y para la congregación. De hecho, que estaba creando problemas a la iglesia. A muchos ya había afectado esa práctica de los falsos maestros. De decir una cosa enfrente, pero con su vida borraban o, como se dice, incumplían lo que ellos tanto proclamaban. Y de hecho, ellos no se centraban en la escritura. Más bien en filosofías, dice, Pablo también comenta como cuentos de viejas, cosas improductivas, cosas que a la congregación no les santifican. Nosotros tenemos que entender algo, hermano. Las experiencias humanas, las historias que yo te pueda contar y te pueda hacer llorar, no te van a santificar. Ningún libro santifica, solo la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios que Dios, el Espíritu Santo, va a usar para quebrantar tu corazón. Porque la autoridad detrás de esa palabra es Dios mismo. Por eso es tan importante entender la centralidad de la Escritura en nuestras vidas. No solamente en este caso en la vida de Timoteo, sino de toda la congregación, de tu vida y de mi vida. Nosotros en la semana, traten de no distraerse. Nosotros en la semana hay tantas cosas que nos estiran fuera de Dios, fuera de la Escritura. Tenemos problemas, a veces se nos acumulan circunstancias y situaciones. Y pareciera ser que por culpa de eso, yo no puedo leer mi Biblia, yo no puedo orar, yo no puedo tener algo sistemático de decir primero la Escritura. Entonces esos problemas que hacen nos distraen, nos llevan fuera de la Escritura. Y nosotros nos vemos corriendo, solucionando problemas
Pero el problema principal, hermano, y eso tenés que llevarte hoy en esta mañana, el problema principal de todo creyente, nuestro inconveniente más grave, no es la falta de dinero, no son las enfermedades. Nuestro problema siempre es el pecado, porque el pecado lo primero que hace es nos distancia de Dios. Nosotros los hijos de Dios no perdemos nuestra salvación, pero sí una comunión con Dios. Y vemos que nos alejamos, le tenemos acá a Dios entre ojos, pero nos alejamos de la Escritura y nos vemos corriendo detrás de circunstancias, tratando de encontrar paz y solución a eso. No, hermano. Nuestra responsabilidad principal es buscar al Señor por medio del estudio diligente de la Escritura. Y Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tenés que ocuparte en la Escritura. Y le da 3 aspectos de la Escritura en que Timoteo debía ocuparse, tenía que tener como prioridad en su vida, y eran la exhortación, la lectura, la exhortación y la enseñanza. Lectura, exhortación y enseñanza. Hermanos queridos, el creyente fiel centra todos los aspectos de su vida bajo la autoridad y suficiencia de la palabra de Dios. La Biblia es suficiente. Grabate eso en tu mente. La palabra de Dios es todo lo que el creyente necesita. No necesita otras cosas, solo la Escritura. Y si podemos con una sola palabra definir lo que Pablo quería que Timoteo creyera es en la suficiencia de la Escritura. 2 palabras, ¿verdad? Suficiencia de la Escritura. La suficiencia de la palabra de Dios. Pablo quería que Timoteo creyera en la suficiencia de las Escrituras. Y porque es suficiente, debe confiar, debe centrar todo su esfuerzo de forma prioritaria, constante, en la proclamación de la Escritura, en la exhortación y en la enseñanza. Pablo quiere que Timoteo tenga, o su ministerio público en la iglesia, sea completamente bíblico. Sea completamente bíblico. Y la primera frase que vemos en nuestro texto dice, entre tanto que voy. ¿Qué quiere decir esto? Evidentemente que Pablo se estaba por ir junto a Timoteo. Pablo ya le manifestó eso en el capítulo 3, verso 14. Observen conmigo, verso 3, capítulo 3, verso 14. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Tenía la esperanza de encontrarse con Timoteo, pero mientras eso no sucedía, no se concretaba, Pablo le manda a Timoteo que la prioridad máxima de Timoteo en las iglesias de Éfeso era, en primer lugar, su vida personal. ¿Sí? Su vida personal y su vida pública. Personal y pública. Por eso nuestro texto dice, ocúpate. Ocúpate. Y antes de explicar esta palabra, es importante también notar que esta carta no es que Timoteo lo recibe, él ve las instrucciones y guarda en un cajón. No, esta carta tenía que leer a toda la congregación. Y lo que vemos también en este entre tanto que voy y en nuestros versículos es que Pablo le está autorizando a Timoteo que en lo que Timoteo va a hacer, en leer la Escritura, que no le tengan en poco su juventud, ¿se acuerdan ese texto anterior? Y para que él pueda leer la palabra de Dios a la congregación, donde estaban también los ancianos, otros pastores de mucha más edad, Pablo le está autorizando a Timoteo. Timoteo, vos estás autorizado a leer la Escritura, a ocuparte en eso. Entonces la congregación escucha eso y evidentemente impulsa a respetar también a Timoteo, a aceptar lo que Timoteo estaba haciendo en su ministerio público. ¿Me siguen, hermano? ¿Sí? Entonces, esta carta no tiene la intención de que solo Timoteo lo leyera para sí mismo, sino para toda la iglesia de Éfeso.
Pablo está autorizando a Timoteo delante de la iglesia en Éfeso para la exposición de las Escrituras. Timoteo era el representante de Pablo. Es como que Pablo esté hablando a la iglesia de Éfeso, con esa misma autoridad delegada hacia Timoteo. Entonces, ahora sí, ocúpate. Pablo ordena lo siguiente. Pablo le dice a Timoteo, ocúpate. Este ocúpate es un verbo presente, activo y es un imperativo. Los imperativos son órdenes, son cosas que nosotros tenemos que realizarlos, no para ganar salvación, hermano, sino en obediencia a Dios. Son órdenes. Todas las órdenes que encontramos, todos los imperativos en la Biblia son órdenes que vos y yo tenemos que cumplir. Por eso concluimos que Pablo no le da una sugerencia a Timoteo, le está ordenando. ¿Por qué? Porque esto es esencial. Es como el agua, ¿sí? Sin agua nos morimos. Podemos resistir con hambre algunos días, pero sin agua es difícil resistir. Una iglesia sin Biblia no resiste. Por lo menos en el testimonio de que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Porque esa situación puede desvanecerse de esta iglesia si nosotros descuidamos la Escritura. Pero no solamente es venir a parar y leerlo, porque algo muy común es la doble vida de las personas, de los pastores, de los miembros. Es fácil fingir desde acá. Es fácil fingir desde tu asiento. Así somos. Pero lo que la Escritura nos manda es a no fingir, a ser genuinos. Por eso Timoteo debía ser un ejemplo moral, es decir, las verdades que él creía se tiene que ver en su vida, en su conversación, en su estilo de vida se tenía que notar, así como también el hecho de que uno proclame la palabra de Dios. Y tal vez muchos de ustedes no van a pararse en este púlpito a predicar, tal vez otros sí, pero la cuestión es, vos y yo estamos en el mundo y tenemos que predicar de igual manera el evangelio a otros. Y nuestra vida o va a cerrar el oído de ellos o va a abrir el entendimiento del oído de ellos para que puedan aceptar el mensaje que viene de nuestra boca. Si un drogadicto, si un adicto te viene a dar una charla, amigos, las drogas destruyen la vida y él se está drogando, ¿quién le va a creer? No es coherente. Ahora, si es alguien que de verdad, por la gracia de Dios, el Señor le rescata de ese mundo de vicios y da su testimonio y invita a la gente, crean en el Señor, el Evangelio va a transformar sus vidas, es otra cosa. ¿Sí o no? Es otra cosa. Por eso es tan importante en este punto, en este ocúpate, que es una palabra clave en este versículo. Es un mandato que Timoteo debe cumplir si quiere ser un buen siervo de Cristo. Era algo innegociable. Esta realidad, este mandato, Timoteo no debía negociar ni vos ni yo en este tiempo tan turbulento, en donde la palabra de Dios está recibiendo ataques, no del mundo, hermanos, en las iglesias, en donde se quiere reemplazar la palabra de Dios por métodos humanos, para producir más fruto. No, nosotros no producimos nada, Dios produce los frutos. Dios atrae a las personas a su grey. Nosotros tenemos que ser fieles en proclamar la verdad como fue dicha, vivir esa verdad. Y eso va a tener impacto en las personas. Entonces, esta palabra ocúpate significa prestar atención, entregarse por completo a algo. Implica devoción de pensamiento y esfuerzo a una cosa. Es decir, todo el esfuerzo concentrado en una tarea específica. Y según Pablo, Timoteo debía ocuparse en la lectura,
la exhortación y la enseñanza. Pero es interesante, no era algo, tampoco Pablo le está diciendo a Timoteo, las iglesias así tienen que reunirse, esta es la forma que tienen que hacer. Siempre, si no lo hacen es pecado. Alguien tiene que leer la Biblia, después exhortar y después enseñar. No es lo que está diciendo eso. No le está dando patrones que tienen que cumplir en la iglesia. Le está mostrando algo más importante. Esta palabra ocúpate no es solamente hacer algo, implica su vida privada antes de poder proclamar. Y eso es importante, hermano. Eso es la autoridad. De ahí procede la autoridad del predicador. No de que sepa hablar. Si es cuestión de saber expresarse, vamos a traer los mejores oradores del parlamento de nuestro país, que son gargantas, saben hablar y te van a exponer acá, leer la Biblia sin equivocaciones probablemente, sin comerse las heces, ni tampoco el acento, ¿verdad? ¿Se entiende, hermano? Pero no se trata de eso. Por más que hayan grandes oradores afuera, acá el punto es, el que se para a predicar tiene que tener una vida coherente. Tiene que centrarse en la escritura, pero primero en su vida privada. No es pararse delante de la congregación y leer la escritura, sino también implica preparación en privado. Implica preparación en privado. Y esto tiene que ver, hermanos, en esa práctica de la piedad al que Pablo llamaba a Timoteo en los versículos anteriores. Ejercítate en la piedad. Y esto es parte de la piedad. Nosotros, hermanos, cada uno de ustedes, vienen solamente a leer los domingos. A leer. Nosotros no les alentamos a leer la Biblia. Les alentamos a estudiar la Escritura. En primer lugar, ten en cuenta lo siguiente. La Biblia no fue escrita en nuestro idioma. Está en otro idioma. No fue escrita en nuestra cultura. No fue escrita para la iglesia del limpio. Tiene su audiencia original. Tiene una cultura, una forma de pensar en esa época. Y yo con una lectura descuidada para acallar mi conciencia, ya cumplí. Pero no en realidad estoy buscando a Dios, comprender la Escritura. Porque esas lecturas que hacemos descuidadas no cambia a nadie. Porque si vos no entendés lo que está diciendo ahí, lo que Dios está diciendo, no lo que a vos te parece, eso no va a producir nada en tu vida. Y vas a estar vacío siempre. Y siempre leo la Biblia, pero no pasa nada. Y no va a pasar nada, hermano. Tenés que tener un compromiso serio de apartar un tiempo para estudiar. Y como iglesia les damos las herramientas a los miembros para que eso lo hagan de forma personal. Nosotros no somos gurúes, en donde cualquier pregunta, pastor, ¿qué tengo que comer hoy? ¿Qué tengo que hacer esto? ¿Cómo tengo que vestir? Nosotros, ningún pastor es gurú. La congregación debe conocer. Es tu responsabilidad, querido hermano y hermana, conocer la palabra de Dios. Porque el pastor de turno puede equivocarse. Es un humano y que puede de alguna manera, Dios quiera que no, meter herejías o enseñanzas que no provengan de la Escritura, sino vienen de su mente. Desde el próximo domingo, imagínense que alguien se para y el Señor se me apareció anoche y me dijo una revelación fresca para la iglesia, algo nuevo que nos va a ayudar pero no está en la Biblia. Y vos tenés que estar consciente y sos responsable cuando escuches esas cosas, que se pare la antenita y que pueda decir, eso no es cierto. Dios ya no habla de esa manera. Dios habla solamente desde la palabra de Dios, no por experiencias humanas. Las experiencias son engañosas.
¿Cuánta locura escuchamos de pastores que están diciendo el Señor, jóvenes que se fueron al infierno y vinieron? Una locura eso. Y no es cierto, es falso. Nadie se fue y vino ahí. Cristo, dice, resucitó de la muerte. Cristo fue el que resucitó. Hermanos, es importante, dice Pablo, Timoteo, cuida tu vida privada y entregate de lleno. Respetá la Escritura. Centrate en la palabra de Dios, porque es la única manera de contrarrestar las falsas enseñanzas de los falsos maestros. La única manera de frenar una estampida de que la gente salga o sea parte de la fe es por medio de la exposición clara de la palabra de Dios. Timoteo debía continuar o debía dar prioridad a la Escritura en su vida. Tenía que ser su estilo de vida. Tu estilo de vida también, hermano. Como esposos, si nosotros fingimos ser creyentes, si nosotros fingimos orar, pero no traemos verdaderamente, conscientemente, y no le muestro a mi familia que sin Dios estamos perdidos, a ellos no les va a interesar. Es un disimulo más que vas. Esto es serio, hermano. Parece que ya sabemos, sí, claro que la Biblia es prioridad, pero no baja eso a tierra. No es tanto en nuestras vidas. No, es que estoy enfermo, es que estoy sin dinero, es que nada, hermano. Si te apartas de la Escritura, no vas a tener paz. No hay paz fuera de Dios. Tenemos que bajar eso en la mente y entender de una vez. Salir a correr detrás de las cosas y no detrás de la palabra de Dios, de buscar a Dios intensamente como la prioridad en mi casa, en mi vida y en mi familia. Eso, hermano, va a producir frutos que van a ser dolorosos. Vas a correr, vas a girar, ahí vas a caminar en el desierto, en círculo. No te vayas a ningún lado. Por eso es momento de que yo pueda comprender y ver mi situación en mi vida personal, en mi casa. Y ser responsable ahí, hermano. Eso no podemos delegar a otros. Vos sos responsable en tu casa de que la Escritura sea abierta y que se lea y se respete la palabra de Dios. Y eso tenés que llevar a cabo porque Dios te dio esa autoridad. Como padres, Dios te da esa autoridad. Y los hijos deben someterse o que se vayan de la casa. Pero vos no vayas a negociar eso. Negociamos la Escritura y estamos perdidos. ¿Saben por qué? Razoná un poquito. Detrás de nuestras megas opiniones estamos nosotros y nadie más. Y eso cualquiera puede rebatir. Cualquiera puede pasar por encima. Pero si lo que yo establezco en mi casa, Dios lo dice. ¿Y quién está detrás de la Escritura, hermano? Vas a tener que pelearte con Dios. Vas a tener que enfrentarte a Dios. O te rebelás contra Él o te sometes. No hay de otra. Por eso lo que ustedes tienen que esperar que se predique desde este púlpito es palabra de Dios. No palabra de hombres. No ideas humanas, ideas geniales. No es palabra de Dios. Porque es la manera en que Dios santifica, hace que madure su pueblo. Nos transforma a la imagen de Cristo. No a través de actividades, sino a través de la Escritura. Timoteo entonces debía dar prioridad total a la lectura y a la exhortación. La lectura en este texto significa lectura pública. Era la costumbre de esa época. Y esto también es interesante saber
Nosotros hoy tenemos el privilegio, en realidad, el que no tiene Biblia, el miembro de esta iglesia que no tiene Biblia es por, no sé cómo llamar. ¿Se acuerdan para qué quería el Pindó, verdad? Ya, esa es responsabilidad tuya. ¿Vos sabés que no hay Biblia en este mundo? No, hermano. En la librería, en cualquier librería. Acá, en el súper hay Biblia, hermano. En esa época eso no era común. Los creyentes no tenían una Biblia en su casa. Eran rollos. Y en la iglesia no tenían cada uno un rollo así. Abran, ¿verdad? No, imposible, costoso, difícil conseguir eso. Eso había en las sinagogas. Y después los apóstoles empezaron a escribir y eso se leía en las iglesias. Ahora imagínense la expectativa que tenían de escuchar la escritura. Algo parecido nos puede ayudar a comprender lo que pasa en algunos países en donde se prohíbe la palabra de Dios. Suelo ver algunos videos, principalmente de China y esa zona, en donde tienen prohibido, los norcoreanos, por ejemplo. ¿Qué hacen ellos? Ellos memorizan. Y cuando reciben la Biblia, ese me quebró, me tiró en el piso. Recibían la Biblia y empezaban a llorar, porque era increíble que tengan la Biblia en su mano. Pero ellos lo tenían, pero rápidamente memorizando la escritura. ¿Por qué? Porque en cualquier momento podían entrar las autoridades y confiscarle todo. Pero lo que guardan ya en su mente nadie le puede quitar. Decirle a algunos que lea su Biblia a veces parece que le da una bofetada. ¿Quién te crees que sos para decirme que lea? ¿Quién vos sos? Bueno, acá nadie dice eso. Pero en algún lugar alguien dijo alguna vez eso. Me voy a esta iglesia porque me obligan a leer la Biblia. Bueno, y andate. Entonces sos un sapo, no sos una oveja. Hermanos, ¿cuál es tu expectativa al abrir la escritura? ¿Podés en algún momento parar un ratito en tu casa? Ver el privilegio. Este es un privilegio de nuestro tiempo. Ni siquiera en los siglos anteriores tenían el privilegio de tener la escritura cada creyente en su casa. Y lo que costó para que esto llegue a nuestras manos esto tiene rastro de sangre, hermano. Literal, no estoy exagerando. Lo que tenemos en nuestras manos tiene rastro de sangre, hermanos, que pagaron con sus vidas para que la escritura pueda llegar a nosotros. Esto es literal, no estoy exagerando ni para engrandecer. Estoy siendo muy limitado en lo que quiero decir. Realmente es mucho más grande el sacrificio que hicieron. Y miles de hermanos pagando con sus vidas para que la escritura y vos puedas hoy escuchar. Y vos puedas estar atento. Es más, que cuando alguien lo lea, vos puedas corroborar que es así. Ese es un privilegio de hoy, no de antes. Entonces, cada vez que ves tu Biblia en tu casa, saca ahí del armario, saca ahí del cajón y empezá a darle estudio. Dale prioridad a la lectura de la palabra de Dios en tu vida. Abran en Hechos capítulo 13-15. Hechos 13-15. En esa época, como era una práctica de las sinagogas, los judíos tenían así su culto. Ellos hacían este paso de leer la escritura, de exhortar y enseñar, y una enseñanza al finalizar. Hechos 13:15, por ejemplo, dice así. 14. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, ¿dónde esto es? En la sinagoga. Los principales de la sinagoga mandaron a decirles, ¿a quiénes? A los que estaban ahí, a los creyentes, Pablo y los demás, varones hermanos,
si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo. Bueno, esta era la práctica común. Alguien leía una porción de la ley, alguien se levantaba también a explicar ese texto y dar una aplicación a los judíos, a la congregación en esa época, más o menos como lo estamos haciendo nosotros, o como se debe hacer. Se tiene que leer la escritura, explicar la escritura, interpretar la escritura y aplicar la escritura a nosotros. Eso es lo que tratamos de hacer domingo tras domingo. En 2 Corintios 3:14 hay otra evidencia más. En 2 Corintios 3:14. Da gusto escuchar ese shh, porque si no parece que se quieren dormir. 3:14. Dice así: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quita. Ellos lo leen y leen ahí los profetas en las sinagogas, pero evidentemente ellos, como dice acá en la escritura, estaban velados. No reconocen a Cristo y solo Cristo puede abrir el entendimiento y ver claramente la escritura como tiene que ser. Y en nuestro caso de 1 Timoteo, era una práctica también de las iglesias. Las iglesias, ¿qué hicieron? A medida que los apóstoles empezaron a escribir y circular las cartas, poco a poco iba reemplazando de la lectura de la ley de los profetas a la lectura de las cartas de los apóstoles. Por ejemplo, Colosenses 4:16. Ya tiempo posterior, ya la iglesia inició allá en Pentecostés, la iglesia empezó a reunirse en las casas y ahí fueron reemplazando ya poco a poco por la lectura de las cartas de los apóstoles. ¿Qué dice Colosenses capítulo 4, verso 16? Cuando esta carta, dice Pablo, haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Ahí estaban entrando ya los escritos apostólicos. De hecho, en Hechos capítulo 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de quién? En la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué estamos nosotros haciendo hoy? Perseverando en la doctrina de quién? De los apóstoles. Bueno, de Pablo, los apóstoles verdaderos, no los chantas que circulan hoy. No, estamos estudiando un escrito que Pablo escribió hace más de 2000 años a la iglesia de Éfeso y hoy nosotros estamos estudiando esa misma carta. Y esto es increíble, hermano. Esto nos muestra cómo la escritura permanece. Nadie va a poder, quisieron quemar, liquidar la escritura. Jamás lo van a poder hacer. Ni nunca va a pasar eso. Porque la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, prioriza la lectura de la palabra de Dios. Los hermanos necesitan Biblia, no filosofías, necesitan Biblia. Luego le dice, en la exhortación. En la exhortación. La exhortación no es retarle a la gente nomás. No es solamente mandarle al diablo a todos. No, hermano. La exhortación es animar. Pero también es importante un aspecto de la exhortación. Si un pastor le tiene miedo a la congregación para decirle en las cosas que debe cambiar, en que debe someterse a Dios, no es un pastor fiel.
Un pastor no debe tener miedo a la congregación de decirle, hermanos, están en esta situación, están deshonrando a Dios. Tienen que cambiar su vida, tienen que obedecer la Escritura. El día que de acá le tengamos miedo a ustedes, estamos perdidos. No, yo me voy a enojar, el pastor dijo algo y me enojo. Es como que tu hijo, ¿verdad? Le da una orden, tiene 3 años y se enoja y no va a comer. Imagínense. Después ven la hora de la comida, está mirando ahí, ¿verdad? La mamá si viene y come. Y enojado se come. Es una práctica común en nuestro círculo. Pero hermanos, el día que tengamos temor de acá, es de poder confrontarte en tu pecado y animarte a que te sometas al Señor. El día que eso no lo hagamos más, nosotros estamos perdidos, vamos a deshonrar a Dios. Entonces es como que yo no crea en la suficiencia de la Escritura, no crea en la autoridad de la palabra de Dios. Y por eso te vamos a decir, hay veces te va a molestar, hay veces nosotros le apreciamos al pastor, pero a él habla de su pastor de una forma impresionante, pero cuando el pastor le confronta, no es tan bueno día así, no es esto y lo otro, no es así, hermano. No siempre cuando me acerco a vos te voy a hablar suavecito. A medida que uno escucha, cuando el creyente escucha la palabra de Dios y le muestra en la Escritura, y sí, es cierto, pero cuando te pulsea todo, es terrible. Cuando todo lo que le decís, ¡pum!, te pulsea. No es así. No te vamos a hablar con cariñito, hermano. Porque vos tenés que someterte a la palabra de Dios. Y el que no lo hace está afuera. Así de sencillo. Esto no es democracia. No es una democracia participativa. No, nada que ver. Dios es Dios. Dios es soberano. Y Dios es el Señor. La iglesia lo escucha y se somete a su palabra. No al capricho del pastor. No, a la palabra de Dios. ¿Se entiende, hermano? Y lo que te doy es opinión, no lo hagas. Está en todo tu derecho. Tu opinión probablemente es mejor que la mía. Pero si te muestro la Escritura, en que la Biblia no es algo que yo digo, voy a procurar. No, vos tenés que obedecer la Escritura. Tenés que someterte a ella. No es opcional para el creyente. La Biblia no es una opción para nosotros. ¿Querés conocer a Dios? Tenés que abrir tu Biblia. ¿Querés escuchar la voz de Dios verdaderamente y no en supuestos sueños? Abrir la Biblia. Acá le vas a escuchar. Otro lado vas a escuchar demonios probablemente, pero no a Dios. Dios ya no habla de esa manera. Habla desde su palabra. Entonces, en la exhortación, el pastor también, o el creyente, y el hermano que exhorta a su hermano en situaciones en privado, debe llevarlo a que se someta a Dios. No apañar su pecado. Debe llevarlo a que confiese su pecado y se aparte. El hermano que ama a su hermano le lleva hacia Dios, a que se humille delante de Dios, no a que se oponga a la Escritura. Al hacerlo, lo que va a hacer va a destruir la vida de tu hermano. Y tu hermano va a sufrir esa consecuencia. Yo tengo que llevarle a la palabra de Dios. Hay una injusticia, hay una habladuría, le llevo a la Escritura. No uso otras fórmulas. Te tengo que llevar a la Biblia. Pablo después le dice la enseñanza. Pero en la exhortación, hermano, hay bendición cuando obedecemos. En la exhortación también hay dolor cuando desobedecemos. Y ustedes, todos nosotros, tenemos que tener mucho cuidado. Que cuando se te exhorta, se te muestra la Escritura y te endurece en tu corazón. Va a llegar el momento en que tu corazón se va a endurecer tanto que lo que escuches de la palabra de Dios ya ni cosquilla te va a hacer, hermano. Ya no te va a importar. Y ya te va a nublar el juicio para lo que puede pasar en el futuro.
Faraón tuvo 9 oportunidades para arrepentirse y reconocer a Dios. Y se endureció. ¿Sabe cuándo él le escuchó a Dios? Por un ratito, cuando Dios le mata a su hijo. Ahí escucha un ratito. Entonces después otra vez, no, voy a perseguir. Lamentablemente hay hermanos o hermanas que por más que le dé la escritura, la palabra de Dios, le exhortás a que se vuelva al Señor, que confíe en el Señor, se endurece. Y va a tener que ir a tropezar y chocar la cabeza. Va a tener que golpearse si es hijo de Dios. Y es triste eso. Porque es mejor vivir en el amor de Dios, en la obediencia. Nuestra paz, nuestro bienestar, hermanos, está en la obediencia a la Escritura. Fuera de la Biblia, fuera en la desobediencia, no hay paz. Va a haber disciplina. Porque Dios es un Dios cercano. Somos sus hijos y está metido con nosotros. Todos los días. Él está comprometido con cada uno de sus hijos de santificarles a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y Él lo va a hacer con vara o sin vara. Nosotros elegimos eso. Es mejor tener un corazón humilde, un corazón que reconoce su indignidad delante de Dios. Por eso, si tenemos un espíritu de esa manera, una conciencia de que realmente como le pregunto a algunos hermanos, ¿cómo está tu día? Mejor de lo que merezco. ¿Verdad? Y se está electrocutando, es mejor de lo que merezco. Pero es porque reconoces, no merezco nada y Dios me da todo. Desde esa vista es monumental, es increíble, da gusto. Pero si vos sos alguien que reclama todo, pulsea todo, vos sos alguien soberbio probablemente, orgulloso. Sometámonos, hermanos, a la Escritura. Nos enfermamos. ¿Cómo me voy a enfermar si yo leo mi Biblia? Yo me voy a la iglesia, yo hago esto y lo otro. El Señor se olvidó de mí. No, Él no se olvidó nada de vos. Porque nosotros, si pensamos bien, hoy no deberíamos estar acá. Somos pecadores. Pero minimizamos nuestro pecado. No es tanto. Sí es tanto. Ante un Dios soberano y santo, eso es grave. Y nosotros todos hoy probablemente algún pensamiento raro se nos cruzó, que deshonró a Dios. Pero estamos hoy. Enseguida vamos a participar de los símbolos. Eso es gracia de Dios. Y la enseñanza. La lectura pública de la Escritura, la exhortación y la enseñanza. ¿Sobre qué está fundamentado estas tres cosas, hermano? ¿Qué es central en este punto? Biblia. No métodos. Es Biblia, hermano. No actividades. Es Biblia. Es Biblia y Biblia. Que cuando el pastor estemos en una reunión en la semana, que dentro de muy poco lo vamos a hacer, en las casas, que lo que se abra ahí sea Biblia. No chismento, Biblia. Y que lo que aprendamos sea de la Escritura. Lo necesitamos. Esto implica algo sistematizado. Implica enseñar todo el consejo de Dios. Eso nosotros tenemos que conocer. No es que necesitamos conocer menos y aplicar más. No, necesitamos conocer mucho más porque somos ignorantes de la Escritura. No sabemos ni la tapa. Ni la tapa. Necesitamos conocer más. Y acá unos pensamientos sacados de este texto. La suficiencia de la Escritura. Que yo quiera corregir a mis hijos, no voy a buscar un psicólogo. Que mi hijo es hiperactivo. Todos esos titulitos que le dan. Que, bueno, le dan los títulos, un rótulo. Pues sufre de ansiedad. No, ese es pecado, hermano. Eso es no confiar en el Señor. No te afanes, dice. No te afanes que vas a comer, que vas a vestir, que vas a vivir. No, los inconversos piensan así. No, yo debo confiar en la Escritura. Yo no debo rotular lo que me pasa según el mundo. Voy a rotular según lo que la Biblia me dice. No corro
al parche que me quieren dar en el mundo. Porque para la vida y la piedad, la Escritura es suficiente. Es interesante que la suficiencia de la Escritura, según John Piper, estaba leyendo un artículo de él, se sorprendió él de que cuando investigó el problema que ocurrió en el siglo III, aproximadamente, cuando negaron la deidad de Cristo, los arrianos, los herejes, en este caso, justamente se agarraron de la suficiencia de la Escritura para mantener su postura. Ellos decían, solo Biblia, nada de credo, nada de extra Biblia. ¿Por qué? Porque los del otro bando, el bando correcto, decían, por ejemplo, que el Hijo es consubstancial con el Padre para identificar que el Hijo no es inferior al Padre, que el Hijo no es un ser creado, como enseñan los testigos de Jehová, por ejemplo, sino que el Hijo es igual con el Padre. La Trinidad, el Espíritu Santo no es inferior que el Hijo, ni el Hijo es superior al Padre. No, son iguales. Entonces ellos decían, pero esa palabra consubstancial no está en la Biblia. Nada fuera de la Biblia nomás. Pero resulta ser que hay cosas que nosotros no podemos definir o sacar de la Biblia. Por ello decían, Jesús es el Hijo de Dios. Y razonaban. Pero si es el Hijo, quiere decir que es creado por Dios. ¿Se entiende? No, sin embargo, los otros decían, no, es engendrado, eternamente engendrado. No tiene origen. El Padre va a tener origen entonces. Cuando uno es Padre, ¿verdad? Eternamente Padre, eternamente Hijo. Es una cosa medio complicadita en nuestra mente, no es para confundirle, es para mostrarle. Porque hoy también utilizan eso. Te van a decir los unicitarios, ¿y dónde aparece la palabra Trinidad? Ese es un invento humano. Eso no es de la Biblia. No, hay un solo Dios que se convierte en Padre, después en Hijo y después en Espíritu Santo. Yo no sé cómo hizo en la cruz, no sé cómo hizo en el bautismo, en donde hay una voz del cielo, el Hijo que está en el agua y el Espíritu Santo viene como paloma. O en la cruz cuando el Hijo dice, Dios mío, ¿por qué me desamparaste? ¿Cómo relacionan eso? No, pero la palabra Trinidad no existe. Claro, hermano, no existe esa terminología. Ni la palabra inspirado tampoco existía en ese tiempo. Pablo lo inventó. Theos neustos. Es una palabra que Pablo mismo inventa para explicar algo, cómo se origina la escritura. ¿Se entiende? Y hoy hay unicitarios en nuestro barrio que niegan que Jesús es el Padre. Algunos inclusive oran, papito Jesús. Jesús no es nuestro papá, hermano. Es nuestro Salvador, nuestro Señor. Es más, Él no le incomoda, dice que le llamemos hermano. Bueno, es nuestro papá. Dios, el Padre, sí es nuestro Padre. Entonces, es importante, la Biblia es suficiente, ellos usaron en ese tiempo para desvirtuar. Ahora, la Biblia no nos dice en la matemática. Mi hijo quiere aprender matemática, está flojo en eso. Un ejemplo, por ejemplo. Andar a leer Mateo capítulo. No, ahí no va a encontrar matemática. Vos sabés que no sé la ciencia de andar a leerme Eclesiastés. No va a aparecer, va a sacar un 0 en su nota. Pero la escritura es suficiente para un doctor. No le dice cómo va a operar a una persona, pero le dice que la ética detrás de eso, que a quien le está operando hay principios, es alguien creado por Dios y lleva la imagen de Dios. Por lo tanto, debe hacer todo lo posible de guardar esa vida. Regula todos nuestros pensamientos, nuestra forma de actuar en este mundo. La Biblia no es un libro de zoología. La Biblia no es un libro de botánica. Si vos querés saber qué orquídea es mejor, más bíblico, no vas a encontrar acá. No vas a encontrar. Pero cuando menciona hechos
menciona plantas, animales y menciona cosas científicas, es 100% correcto. No es 99,9, es 100% exacto. Porque la Biblia es palabra de Dios. Y la Biblia es suficiente, la Biblia está primero, el resto después. La Biblia es el libro de libros. Y la iglesia necesita eso. Entonces, la responsabilidad principal de todo pastor es que se entregue al estudio, por completo, al estudio de la palabra de Dios y la proclamación de la Escritura. No debemos fiarnos en métodos humanos ni en sabiduría humana, sino únicamente en la suficiencia de la Escritura. La Biblia es adecuada para todo asunto de fe y de conducta. El púlpito no debe cambiarse por experiencias humanas. ¿Saben por qué, hermano? Pueden ser de a de veritas lo que te pasó, pero eso no le va a santificar a nadie de ustedes. Por más estrafalario sea tu experiencia y que es cierto y que saliste de tu curva y increíble y viste ángeles volando alrededor, bueno, eso no le va a santificar a nadie de ustedes. Pero sí, cuando hablo y digo acá, como Pablo le dice a Timoteo, ocupate en la Escritura. Esa es una orden que vos vas a cumplir, tenés que cumplir. Y eso va a santificar tu vida. Porque la autoridad detrás de eso es Dios. Y hoy el Señor me dijo, el Señor me está trayendo unción fresca para la iglesia. Para que la iglesia... ¿Qué unción fresca, hermano? Pero antes se drogó ese pastor. No hay ninguna unción eso. Si no abre la Biblia y no te explica la Biblia, es falso. Dios no dijo nada. Tengamos cuidado de eso. Por más que se te aparezca. Pablo dice, hay una posibilidad que un ángel del cielo se te aparezca y te predique otro evangelio. Hay una posibilidad. Y de hecho que a algunos probablemente se les aparecen demonios. No Dios. Y por eso tan convencidos están. Así como en el interior, de querer discutir a ese pariente que el bombero no existe. Está perdido. Porque él vio al bombero, al animal mitológico. Ya, yo vi. Y convencerle de que no existe eso. En otro país creo que el chupacabra, ¿verdad? Existe el chupacabra. Convencerle a esa persona que no existe. No, yo le vi. Yo vi cuando... no le vas a poder, no sé, es la escritura, hermano. Solamente la palabra de Dios puede hacernos ver la realidad. Nos hace ver nuestro pecado. Solo la palabra de Dios, no la experiencia, no lo rimbombante, te va a hacer ver tu pecado, te va a dar convicción de pecado y va a ver a Cristo en la cruz, justamente muriendo por esos pecados, sufriendo por esos pecados. Solo la palabra de Dios nos da esa visión verdadera, nos da la realidad. Solo la Escritura nos hace ver lo que pasa exactamente en este mundo. Solo la palabra de Dios. Timoteo debía centrarse solo en la Escritura. Solo, con eso termino. Toda la Escritura es inspirada por Dios y dice que es útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Decía 2 Timoteo 3:15 al 17. Es inspirada por Dios. No es inspiración, no se le ocurrió a ningún humano. Es la mente de Dios que estamos acá leyendo, hermano. Es la mente de Dios, no es inspiración humana. Esto no es el libro del Mormón, no es la Atalaya. Esos son, como dicen los mexicanos, puras babosadas, ¿verdad? No, esto es Biblia, hermano, esto es verdad. A esto tenés que hacerle caso. Acá hay salvación. Acá vas a conocerle al Dios verdadero. ¿Cómo vas a
encontrarte con ese Dios, que algún día cuando mueras dice, hay un juicio, de cómo puedes tener paz con ese Dios a la manera que Él establece, solamente en la Escritura. Ningún escrito hecho por el hombre es suficiente para equiparnos para cada buena obra. Solo la palabra de Dios puede hacerlo. No necesitamos nada más. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Amado, dice Judas, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada, que ha sido una vez dada a los santos. Una vez, ya se nos dio la Escritura, dice. La Biblia contiene todo aquello que es necesario para el creyente, para que el creyente entienda el carácter de Dios, la naturaleza del hombre, la doctrina del pecado, el cielo, el infierno y la salvación por medio de Jesucristo. ¿Cuál es el peligro de dejar la Biblia? El peligro es de que ya no va a haber salvación en este lugar. Eso es lo que Pablo estaba apuntando a Timoteo. Si no te sentas en la Escritura, no va a haber salvación, porque vas a predicar obras humanas, métodos humanos y no el método de Dios. Por eso es tan necesario más que nunca conocer nuestra Escritura, para que cuando le digamos a nuestros hijos y que tu hijo tenga un episodio de miedo, tengo miedo de morir, te dice. No, eso te va a pasar, eso te va a pasar. No le diga eso. Aprovechar ese momento de decir que ese miedo justamente es producido por el pecado. Si conocemos a Dios, el que conoce a Dios no teme a la muerte. El temor a la muerte es característico de inconversos. Uno no dice, ¿cómo me quiero morir? Claro que hay una situación, pero sabemos, los creyentes sabemos que si nos da un paro cardíaco hoy, vamos a estar en la presencia de Dios. Entonces, la Escritura es esencial. La Biblia es esencial. Y te exhorto, hermano, a no ser perezoso, a que abras tu Biblia en tu casa o vas a sufrir las consecuencias con tu familia. Y eso Satanás lo sabe y te va a meter tentaciones, te va a meter situaciones para que vos te desvíes de la Escritura, aunque no tengas nada para comer. Y ese día vas a pasar hambre, a abrir la palabra de Dios en tu casa, en tu mesa. Arrodillate ahí si querés y clamarle al Señor. Porque dice Jesucristo que el hombre no solo vive de pan, sino de la palabra de Dios. La palabra de Dios es más esencial que el pan de cada día, hermano. Amén. Oramos. Señor, gracias por esta mañana, por tu palabra, por este mandato de centrarnos, Señor, en tu palabra, de buscar tu rostro continuamente. Señor, ayúdanos a comprender esta verdad y esta necesidad que tenemos. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu pueblo con un entendimiento de la necesidad de tu persona. Que necesitamos conocerte más. Que necesitamos buscar tu rostro continuamente. Y eso es no los domingos, Señor, solo los domingos, sino todos los días. Que mañana o esta tarde, mis hermanos, puedan tener la carga en su corazón. Quebranta sus vidas para que vuelvan a tu libro, a tu bendito libro, en donde encontramos salvación y bendición para nuestras almas. Gracias por tu amor, tu cuidado en Cristo Jesús. Amén.